Ya vamos a grabar, ¿cierto?, la norma internacional de contabilidad, la NIC 10. Esta norma trata de los hechos que ocurren después del periodo sobre el que se informa. ¿Cuál es el objetivo? Es prescribir que cuando una entidad debería ajustar sus estados financieros por hechos que ocurrieron después del periodo sobre el que se informa, y cuál es la información que debe revelar, ¿cierto?, respecto a la fecha en que los estados financieros fueron autorizados para su publicación y respecto a los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. La norma requiere también, dice, que una entidad no debería elaborar sus estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha si los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informan indican que dicha hipótesis no resulta apropiada. Esta parte, que es súper importante, ¿ya? Se aplica bastante si ahora lo vemos en pandemia, chiquillos, porque ¿qué pasa? Supongamos una empresa que durante el año 2021, ahora, quebró. Entonces, en este caso, si esta empresa quebró, pero como igual traía movimiento en el año 2020 y puede que haya trabajado de enero a agosto del 2021, mal, pero algo trabajó quizás, tiene que igual preparar un balance por el año 2021. Y es posible que haga término de giro quizás, porque si quebró. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la norma? Que como la empresa ya no está bajo la hipótesis de negocio en marcha, no debiera hacer los estados financieros bajo esa hipótesis. No debería elaborar los estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha. Si los hechos que ocurrieron después del periodo sobre el que había informado indican que esta hipótesis no resulta apropiada. O sea, si hasta el 2020 trabajó normal, pero después de eso, ¿cierto?, no pudo, no debiera aplicar. Eso es lo primero que parte diciendo la norma. Que el objetivo es indicar cuándo una entidad debiera ajustar los estados financieros por los hechos que ocurrieron después del periodo sobre el que informa, qué información debe revelar respecto a la fecha en que los estados financieros fueron autorizados para su publicación, y también debe revelar información respecto a los hechos que ocurrieron después del periodo sobre el que se informa. Y ahí, como una notita, dice, pero la entidad no debería elaborar sus estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha cuando esto no resulta apropiado. Eso es el objetivo de esta norma. ¿Cuál es el alcance? El alcance de esta norma se va a aplicar en la contabilización y en la información a revelar, en las notas explicativas, ¿cierto?, correspondiente a los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Por lo tanto, hay definiciones que tenemos que tener claras, y son los términos que se ocupan en esta norma. Por ejemplo, ¿qué significan los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa? Estos se refieren a todos aquellos eventos, favorables o no, que se produjeron al final del periodo sobre el que se informa, que se produjeron entre el final del periodo y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación. Entonces, hay un lapso de tiempo que nos indica, ¿cierto?, que tenemos, ¿cierto?, un periodo en que termina el balance al 31 de diciembre, por ejemplo, del 2021, en el caso, supongamos, del 2020, y entre la fecha en que se publican, ¿ya?, se autorizaron para que se publiquen, hay un espacio de tiempo. Y en ese espacio de tiempo pueden haber ocurrido algunos hechos, ¿ya? Y esos hechos son los que se encarga la NIC 10 de decirnos si esos hechos que ocurrieron ahí implican ajuste o no implican ajuste, ¿ya? Entonces tenemos dos, Profesora, ¿sí? ¿quién decide el tiempo de la publicación? Eso es lo que vamos a ver al tiro, ¿ya? Tenemos dos eventos, aquellos que proporcionan evidencia de que las condiciones que existían al final del periodo sobre el que se informan, ¿ya? O sea, si el hecho que ocurrió ahora nos demuestra que la evidencia, ¿cierto?, que tenemos es que eso venía de antes, entonces eso implica un ajuste. Ahora, si la evidencia nos dice que esos hechos ocurrieron después del periodo sobre el que se informa, no implican ajuste. Acá, donde viene el número 4, ¿cuál es el proceso para formular o autorización?
Para la formulación o autorización con vista a la divulgación de los estados financieros, que es lo que tú me preguntabas, esto va a variar dependiendo de la estructura organizativa de la entidad, ¿ya? De los requerimientos legales y estatutarios y de los procedimientos seguidos para la elaboración y finalización de los estados financieros. Por ejemplo, si es una sociedad anónima abierta, tiene requerimientos legales y estatutarios, ¿cierto? Que le van a indicar cuándo debe ser el cierre, cuándo debe ser, ¿cierto?, la autorización, la publicación, etcétera. Porque no puede cambiarlo a su antojo, hay requerimientos legales. Tienen que mandar los estados financieros a la CMF, ¿ya? Si es una sociedad que no es anónima abierta, se va a regir por sus estatutos. Entonces, por lo tanto, cada una de las entidades tiene que informar cuál es su fecha, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces tenemos que, para la formulación o autorización con vistas a su divulgación de los estados financieros, este proceso va a variar dependiendo de la estructura organizativa de la entidad, de los requerimientos legales y estatutarios y de los procedimientos seguidos para la elaboración y finalización de los estados financieros. Entonces aquí vienen algunos casos especiales. Por ejemplo, en algunos casos la entidad está obligada a presentar sus estados financieros a sus propietarios para que éstos los aprueben antes de que se emitan. En estos casos, los estados financieros se consideran autorizados para su publicación en la fecha de su emisión y no en la fecha en que los propietarios los aprueben. ¿Ya? Aquí hay una norma. Por ejemplo, hay algunas sociedades anónimas que son cerradas, que hacen su balance y después que lo tienen listo, citan a una junta ordinaria, ¿cierto? Y muestran los estados financieros para que los dueños, ¿cierto?, conozcan la situación financiera. Pero la fecha de autorización va a ser la fecha en que emitieron los balances y no en la fecha en que los propietarios aprueben o no los balances. ¿Se fijan? Entonces, aquí hay un ejemplo. eh, que tiene que ver con el caso 6 más que con el caso 1. La gerencia de una entidad completa el día 28 de febrero del año 2000X2 el borrador de los estados financieros para el periodo que termina el 31 de diciembre del 2000X1. Ahí tiene el borrador. Ahora, el Consejo de Administración o el órgano de gobierno equivalente de esta entidad revisa estos estados financieros el 18 de marzo del 2000X2, autorizando su publicación. ¿Se fijan? Ahora, la entidad procede a anunciar el resultado del periodo junto con otra información financiera seleccionada el 19 de marzo del 2000X2. Y los estados financieros quedan a disposición de los propietarios y otros interesados el 1 de abril del 2000X2. La Junta Anual de los Propietarios aprueba los anteriores estados financieros el día 15 de mayo del 2000X2 y se procede a registrarlos en el órgano competente el 17 de mayo del 2000X2. Pero ¿cuándo se autorizaron para su publicación? El 18 de marzo del 2000X2, en que el Consejo de Administración autorizó su divulgación. Que si ustedes se fijan, cuando estaba en borrador, ¿cierto? Que fue el 28 de febrero, el Consejo de Administración revisó estos estados el 18 de marzo y autorizó su publicación. Esa es la fecha que se consideraría como para decir después, esa es la fecha de autorización de publicación, donde se autoriza su divulgación. Otro ejemplo. En algunos casos la gerencia de la entidad está obligada a presentar los estados financieros a un consejo de supervisión dentro de la misma entidad, y este está compuesto únicamente por miembros no ejecutivos para que procedan a su aprobación. En esos casos, los estados financieros quedan autorizados para su publicación cuando la gerencia los autoriza para su presentación al consejo de supervisión. ¿Se fijan? Al final es la gerencia en este caso la que autoriza, cuando autoriza que los presenten, ahí esa es la fecha que se acepta, cuando quedan autorizados para que se divulguen. Ejemplo.
El 18 de marzo, la gerencia de una entidad autoriza los estados financieros para que sean presentados al Consejo de Supervisión. Este Consejo Supervisor está compuesto exclusivamente por miembros no ejecutivos, si bien puede incluir representantes de empleados y otros partícipes externos. El Consejo de Supervisión aprueba los estados financieros el 26 de marzo del 2022. Los estados financieros quedan a disposición de los propietarios y otros interesados el 1 de abril del 2022. Los accionistas aprueban los anteriores estados financieros el 15 de mayo del 2022 y se registran en el órgano competente el 17 de mayo. Pero ¿cuándo quedaron autorizados? Dice, los estados financieros se autorizaron para su publicación el 18 de marzo del 2022, que es la fecha de la autorización de la gerencia para su presentación al Consejo de Supervisión. En los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, se van a incluir todos los eventos. El periodo, chiquillos, sobre el que se informa es, por ejemplo, hasta el 31 de diciembre del 2021. De enero a diciembre, ese es el periodo sobre el que se informa. Se van a incluir aquí todos los eventos hasta la fecha en que los estados financieros queden autorizados para su publicación, aunque dichos eventos se produzcan después del anuncio público del resultado o de otra información financiera específica. Por ejemplo, si acá quedaron autorizados el 18 de marzo, se pueden incluir información que haya ocurrido, ¿cierto?, hasta el 17 de marzo. ¿Ya? Entonces, en los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, se incluirán todos los eventos hasta la fecha en que los estados financieros queden autorizados para su publicación. ¿Se entiende? En ese lapso de tiempo que yo tenía hasta el 31 de diciembre, pero cuando los autorizaron el 18 de marzo. Por lo tanto, cualquier cosa que se haya quedado atrás, ¿cierto? Que haya ocurrido antes y que no supimos después del 31 de diciembre y antes de que se autoricen, podemos ajustarla. Antes de que se autoricen, antes del 18 de marzo, en estos ejemplos que estamos viendo. El reconocimiento y la medición. Nos dice que hay hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que implican ajuste. ¿Hasta ahí a todo esto alguna duda? No, profe. No, profe. Ya, en el reconocimiento y medición de los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, pero que implican un ajuste. Una entidad ajustará los importes reconocidos en sus estados financieros para reflejar la incidencia de los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que impliquen ajustes. Los siguientes son ejemplos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que implican ajuste, que requieren que una entidad ajuste los importes reconocidos en sus estados financieros, o bien, tomen en cuenta acá que reconozca partidas que no están reconocidas a lo mejor en el estado financiero con anterioridad. O sea, puede hacer dos cosas, hacer un ajuste a lo que ya existe o agregar partidas que no estaban reconocidas. ¿Ya? Por ejemplo, la resolución de un litigio judicial, que es posterior al periodo sobre el que se informa, que nos llegó a lo mejor en enero, ¿ya? Del año 2, nos llegó una resolución de un litigio y nosotros teníamos cerrado el balance al 31 de diciembre del año 1 y como el 20 de enero o a lo mejor en febrero del año 2 nos llega la resolución del litigio, pero como aún no están autorizados los estados financieros para ser publicados, podemos ajustarlo, ¿ya? ¿Por qué los vamos a ajustar? No es porque sí, es porque si llega la resolución de un litigio judicial, es que había algo antes que tenía que indicar que teníamos un litigio pendiente, ¿ya? Y si no lo teníamos en el estado financiero, esto significa que hay que ajustar para mostrarlo. La entidad entonces ajustará el importe de cualquier provisión que haya tenido reconocida previamente respecto a ese litigio judicial. Por ejemplo, supongamos que había reconocido 3 millones que iban a pagar si perdían el litigio. Pero en enero llegó la resolución de que son 6 millones, como aún no se publican, ¿cierto?
no están autorizados todavía los balances y son hechos que ocurrieron posterior al periodo sobre el que se informa cuando llegó la información, pero están relacionadas con algo que estaba de antes, podemos ajustar esa provisión y dejarla en 6 millones. ¿Se va entendiendo? De acuerdo con la NIC 37, provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes. O bien reconocer una nueva provisión, porque puede que en ese minuto no teníamos la provisión, puede que a lo mejor lo teníamos como un pasivo contingente. Y ahora ya tenemos el monto y podemos hacer la provisión. La entidad no se limitará a revelar una obligación contingente, puesto que la resolución del litigio va a proporcionar evidencia adicional que ha de tenerse en cuenta de acuerdo con el párrafo 16 de la NIC 37. O sea, si antes no teníamos la información y lo teníamos como un pasivo contingente informado, nomás las notas, ahora al llegar la resolución con los montos a pagar, obviamente que ya no tenemos que modificar el pasivo contingente, sino que tenemos que reconocer una provisión, porque tenemos el monto exacto. Entonces la NIC 10 nos habla de estas cosas que van ocurriendo después de que ya nosotros pensamos, ya terminamos el balance. Puede ocurrir esto. Otro caso, la recepción de información después del periodo sobre el que se informa, que indica el deterioro del valor de un activo al final del periodo sobre el que se informa, o de que el importe de un deterioro de valor anteriormente reconocido para ese activo necesita ajustarse. Nosotros habíamos terminado el balance al 31 de diciembre y después supimos en enero, febrero, por ejemplo, la situación de quiebra de un cliente ocurrida después del periodo sobre el que se informa. Quebró a lo mejor en enero o febrero del X2. Y nosotros teníamos nuestro balance al diciembre del X1 y él nos debía cierta cantidad de dinero y no teníamos mayor problema porque es un buen cliente. Pero resulta que esta situación de quiebra, que ocurrió después del periodo sobre el que se informa, generalmente nos confirma que al final del periodo sobre el que se informa, sí existía una pérdida sobre la cuenta comercial por cobrar. Y por lo tanto la entidad necesita ajustar el importe en libros de dicha cuenta. ¿Se entiende hasta ahí, Pamela? Chiquillos, Sí, 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 ¿se entiendo, entiende el profesora. ejemplo, Natalia? Ya. Otro ejemplo, la venta de inventarios después del periodo sobre el que se informa nos puede proporcionar evidencia sobre su valor neto realizable al final del periodo sobre el que se informa. ¿A qué se refiere esto? ¿Cómo lo entienden ustedes? Si se vende cuando hablamos después del periodo sobre el que se informa, estamos hablando de a partir del 1 de enero del año X2. A ver, ¿qué me explica la venta de inventarios después del periodo? Supongamos terminó el año y teníamos cierta cantidad de inventarios, mercadería, existencia, ¿cierto? ¿Se acuerdan que las existencias se deben valorizar al menor valor entre el costo, ¿cierto? Y el valor neto realizable, ¿o no se acuerdan? Bueno, en general cuando se toman estas normas se supone que se conocen las otras, que las vieron en norma contable 1. Entonces se vende el inventario que venía del año anterior, que ya estaba considerado, ¿cierto? Pero cuando se vende, esto proporciona evidencia que sobre el valor neto realizable al final del periodo. Entonces, eso nos puede indicar, ¿cierto?, que a lo mejor hubo un error en el valor neto realizable o no, dependiendo de en cuánto se vendió realmente el inventario. Pero nosotros no tenemos la información al 31 de diciembre, sino que la tenemos en enero, febrero, cuando vendemos ese inventario que quedó del año 1. ¿Ya? Y pudiera ser que tuviéramos que ajustar el valor neto realizable. Otro ejemplo, Profe, ¿cuál era el valor neto realizable? Dijo que era entre valor que. cuando ustedes vieron la NIC 2, vieron que la mercadería se debe contabilizar al menor valor, ¿cierto? Entre el valor costo Ah, ya. y el valor neto realizable. Entonces se supone que está el menor valor contabilizada.
entre ambos. Bueno, luego la letra C. Otro ejemplo. La determinación después del periodo sobre el que se informa del costo de activos adquiridos o del importe de ingresos por activos vendidos antes del final del periodo sobre el que se informa, también la determinación después del periodo sobre el que se informa del importe de la participación en las ganancias netas o de los pagos por incentivos si al final del periodo sobre el que se informa la entidad tiene la obligación, ya sea de carácter legal o implícita, de efectuar estos pagos como resultado de hechos anteriores a esa fecha. Véase la NIC 19, beneficio a los empleados. O sea, en el fondo son diferentes situaciones que pueden surgir después del periodo que terminó el balance, después del 31 de diciembre, pero que sí están relacionados con el movimiento que hay en el año 1, en el año que se está informando, y que van a influir en ella. Por eso que deben hacerse ajustes, ¿ya? Profe, ¿a qué se refieren con la determinación? Eh, Cuando se determina la participación que tienen en las ganancias o los pagos por incentivos. Por ejemplo, las gratificaciones, porque como te habla de la NIC 19, beneficio a los empleados, suponte cuando ya se determina el balance y hay que pagarle gratificaciones, ustedes saben que la gente tiene gratificaciones anuales o mensuales, ¿cierto? Sí. Entonces, eso va a influir también en lo que tienen contabilizado, si está correcto o no, y si no, van a tener que hacer ajustes, ¿ya? Entonces, son informaciones que se determinan después del periodo sobre el que se informan y que por lo tanto implican ajustes al balance porque aún no se ha terminado, o sea, no se ha autorizado. Por lo tanto, es posible que todavía le hagamos ajustes y cambios, ¿ya? Ya. Ahora, el descubrimiento de fraudes o errores que demuestren que los estados financieros eran incorrectos, obviamente que tenemos que ajustarlos, ¿cierto? La NIC 8 nos dice que debemos ajustarlo. Ahora, lo que nos dice la NIC 10 es que si eso se descubrió eh, antes de que se autorice la publicación y después del periodo sobre el que se informa, igual hay que ajustarlo, ¿ya? Todos esos implican ajustes porque van a afectar al patrimonio, ¿cierto? Las cuentas por pagar, las cuentas por cobrar, no van a afectar al resultado y el resultado afecta al patrimonio. Entonces, hasta ahí estábamos con los que implican ajustes. Ahora, hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajuste. Una entidad no va a ajustar los importes reconocidos en sus estados financieros para reflejar hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no impliquen ajustes. No va a ajustar los importes, chiquillos, pero sí va a hacer revelaciones, notas explicativas. A ver, un ejemplo de hecho ocurrido después del periodo sobre el que se informa que no implica ajuste es la reducción en el valor de mercado de las inversiones, ocurrida entre el final del periodo sobre el que se informa y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación. La caída del valor de mercado no está normalmente relacionada con las condiciones de las inversiones al final del periodo sobre el que se informa, sino que refleja circunstancias acaecidas en el periodo siguiente. Por tanto, la entidad no ajustará los importes previamente reconocidos en sus estados financieros para estas inversiones. De forma similar, la entidad no actualizará los importes revelados sobre las inversiones hasta el final del periodo sobre el que se informa, aunque pudiera ser necesario revelar información adicional en función de lo establecido en el párrafo 21. Ya, hasta ahí, ¿cómo van, chiquillos? Dividendos. Si después del periodo sobre el que se informa una entidad acuerda distribuir dividendos a los poseedores de instrumentos de patrimonio, o sea, a los accionistas, no reconocerá esos dividendos como un pasivo al final del periodo sobre el que se informa, ¿ya? Si se acordase la distribución de dividendos después del periodo sobre el que se informa, pero antes de que los estados financieros sean autorizados para su emisión,
Los dividendos no se reconocerán como un pasivo al final del periodo sobre el que se informa porque no existe obligación en ese momento. Estos dividendos se revelarán en las notas a los estados financieros de acuerdo con la NIC 1, presentación de estados financieros. ¿Alguna duda con esto de los dividendos? Si se acordase la distribución de dividendos después del periodo sobre el que se informa, pero antes de que los estados financieros sean autorizados para su emisión, los dividendos no se reconocerán como un pasivo al final del periodo sobre el que se informa, porque no existe obligación en ese momento. Y estos dividendos se van a revelar en las notas a los estados financieros. Y obviamente que los tendremos como dividendos provisorios. Hipótesis de negocio en marcha. Una entidad no elaborará sus estados financieros sobre la hipótesis de negocio en marcha si la gerencia determina después del periodo sobre el que se informa, tiene la intención de liquidar la entidad o cesar en su actividad, o bien que no existe otra alternativa más realista que hacerlo. ¿Qué me explica aquí? ¿De qué se trata esto? Ya. El deterioro de los resultados de operación y de la situación financiera de la entidad después del periodo sobre el que se informa puede indicar la necesidad de considerar si la hipótesis de negocio en marcha resulta todavía apropiada. Si no lo fuera, el efecto de este hecho es tan decisivo que la norma exige un cambio fundamental en la base de contabilización y no simplemente un ajuste en los importes que se hayan reconocido utilizando la base de contabilización original. ¿Se fijan? La norma exige un cambio fundamental en la base de contabilización. La NIC 1, presentación de los estados financieros, exige la revelación de información. Sí, los estados financieros no se han elaborado sobre la hipótesis de negocio en marcha, deben indicarlo bajo la NIC 1. Si la gerencia es consciente de la existencia de incertidumbres importantes relacionadas con eventos o condiciones que puedan suscitar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como un negocio en marcha, estos eventos o circunstancias que exigen revelar información pueden aparecer después del periodo sobre el que se informa. Información a revelar. La fecha de autorización para la publicación de los estados financieros. La entidad revelará la fecha en que los estados financieros han sido autorizados para su publicación, así como quién ha dado esta autorización. ¿Se acuerdan los ejercicios que habían, que era la gerencia y que había dado autorización con fecha 18 de marzo? Esos eran ejemplos, pero es para que entiendan cuándo. En el caso de que los propietarios de la entidad u otros tengan poder para modificar los estados financieros tras la publicación, también la entidad revelará este hecho. A veces ocurre que deban modificar los estados financieros, chiquillos, por ejemplo, producto de una fiscalización tributaria. Y si en una fiscalización los obligan a, tienen que hacer ajustes a los estados financieros, tienen que hacerlo. Y ahí tienen que revelarlo. Es importante para los usuarios saber en qué momento los estados financieros han sido autorizados para su publicación, puesto que no reflejarán eventos que hayan ocurrido después de esta fecha. Entonces ustedes van a tener ahí balance desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2001 y en las notas va a decir este balance fue autorizado para su publicación con fecha 18 de marzo del 2002. Por lo tanto, si llegó una resolución de un litigio en enero, febrero, o hubo que ver la gratificación de los trabajadores, etcétera, van a estar considerados dentro de los ajustes que se han hecho. No así si hubieran decidido pagar dividendos, porque los dividendos no es una obligación, ya es un acuerdo. Y los dividendos cuando se acuerda pagar, claro, porque también cuando aprueban los accionistas los balances y ven si hay utilidades, inmediatamente acuerdan pagar dividendos, pero son dividendos anticipados, son dividendos provisorios.
Por lo tanto, eso no hacen ajuste, ni siquiera se anotan, porque después se contabilizan como dividendos provisorios. A ver. Actualización de la información a revelar sobre condiciones existentes al final del periodo sobre el que se informa. Si después del periodo sobre el que se informa una entidad recibiese información acerca de condiciones que existían al final del periodo sobre el que se informa, actualizará la información a revelar relacionada con esas en función de la información recibida. En algunos casos, una entidad necesita actualizar la información a revelar en sus estados financieros para reflejar la información recibida después del periodo sobre el que se informa, incluso cuando dicha información no afecta a los importes que la entidad haya reconocido en el estado financiero. Un ejemplo de esta necesidad de actualizar la información a revelar cuando ocurre cuando después del periodo sobre el que se informa se tenga evidencia acerca de un pasivo contingente que ya existía al final del periodo sobre el que se informa. Aparte de considerar si con la nueva información la entidad ha de reconocer o modificar una provisión con arreglo a lo establecido en la NIC 37, en función de la nueva evidencia, la entidad procederá a actualizar la información revelada acerca del pasivo contingente. Acuérdense que cuando yo tengo un pasivo contingente es porque no lo tengo reconocido como provisión porque no cumple todos los requisitos para ser reconocido. Por lo tanto, por eso está como pasivo contingente, porque a lo mejor me falta el monto, no lo conozco con certeza, como ocurre en los juicios. Pero sí, porque puede que alguien al 31 de diciembre despedí gente y la gente me va a demandar y no sé cuánto voy a tener que pagarle, por ejemplo. Y no hay certidumbre de si se le va a pagar o no. Entonces ahí, bueno, ahí simplemente tienen que evaluar si es un pasivo contingente, ¿cierto? Y lo van a revelar como un pasivo contingente, la situación de estos despidos. Y si hay una seguridad de que sí van a tener que pagar, bueno, pueden hasta calcular cuánto es lo que tendrían que pagar. Y en ese caso, si lo pueden calcular, sería una provisión, ¿ya? Pero si no pueden calcular todo, queda como pasivo contingente y tienen que revelarlo. Es importante revelarlo. Los siguientes son ejemplos de hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajuste, que por lo general daría lugar a revelar información. Por ejemplo, una combinación de negocios importante que haya tenido lugar después del periodo sobre el que se informa. La NIF 3 combinaciones de negocios requiere revelar información específica en tales casos, o bien la disposición de una subsidiaria significativa. Bueno, ahí igual lo van a revelar porque la NIF 3 exige que lo revelen en las notas explicativas, ¿ya? Pero la NIC 10 dice que sí es conveniente que también lo haga. El anuncio de un plan para discontinuar definitivamente una operación también es importante que lo revelen. No afecta a los resultados, no hace ajuste, pero deben revelar la información. Las compras de activos significativas, la clasificación de activos como mantenidos para la venta, de acuerdo con la NIF 5, activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas, otras disposiciones de activos o bien la expropiación de activos significativos por parte del gobierno son información que deben revelar, que es obligatorio revelarlas, por lo que significa. La destrucción por un incendio de una planta importante de producción después del periodo sobre el que se informa, obviamente que no puedo ir al balance y borrarlo, ¿cierto? La bodega tanto que tenía tanta cantidad de XX, pero sí puedo hacer la nota explicativa indicando lo que ocurrió. El anuncio o el comienzo de la ejecución de una reestructuración importante, véase la NIC 37, y las transacciones importantes realizadas o potenciales con acciones ordinarias después del periodo sobre el que se informa. Requiere que una entidad describa estas transacciones, aparte de las emisiones de capital o bonos y de los desdoblamientos o agrupaciones de acciones, todos los cuales obligan a realizar ajustes según la NIC 33. Pero en el caso, ¿cierto?, de acá tenemos que revelarla y no va a implicar un ajuste, porque no ha ocurrido todavía. Las variaciones anormalmente grandes después del periodo sobre el que se informa en los precios de los activos o en las tasas de cambio de alguna moneda extranjera hay que hacer la revelación. Las variaciones en las tasas de impuestos o en las leyes fiscales, aprobadas o anunciadas después del periodo sobre el que se informa, que tengan o vayan a tener un efecto significativo en los activos o pasivos,
por impuestos corrientes o diferidos, véase la NIC 2 impuesto a las ganancias. Bueno, la NIC 2 se la van a ver más adelante, creo, en normativa superior, contabilidad superior. La aceptación de compromisos o pasivos contingentes de cierta importancia, por ejemplo, el otorgar garantías por importes significativos y el inicio de litigios importantes surgidos exclusivamente como consecuencia de eventos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Todas esas cosas que sí van a afectar a los activos y pasivos hay que revelarlas. Bueno, eso sería toda esta norma, ¿cierto? Profesora, Sí, el motivo de por qué no se necesita ajuste, pero sí revelar información, ¿por qué no necesitaría ajuste? porque no están en el balance, no existe. Por Ah, ejemplo, ya, ya. el litigio que tú despediste gente a lo mejor el 1 de enero, no, Ya. no está en el balance, no corresponde al periodo sobre el que se informa, pero sí va a afectar. Entonces, por eso tienes que informarlo en las notas explicativas. Acuérdense, no se pueden olvidar que los estados financieros nos entregan información para tomar decisiones de tipo económico. Y si yo no tengo ahí que voy a tener un posible litigio, ¿cierto? Y voy a tener que pagar quizá alguna cantidad grande, aunque sea la nota explicativa, la gerencia se le va a olvidar nomás, pues, y va a tomar decisiones y a lo mejor cuando salga el litigio no va a tener plata para pagar. O sea, es por eso que tiene que revelarse, es por la información. Acuérdense que toda la información que nos entregan los estados financieros es información útil para la toma de decisiones de tipo económico. Por lo tanto, cuando ustedes dejan algo afuera, acuérdense que si es material la información y la omiten o está incorrecta, entonces puede afectar a las decisiones de tipo económico. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la NIC 10? Que si es posible, que si esto ocurre antes de que se publique y el hecho hay evidencia de que viene del periodo de atrás, ¿cierto? Del periodo sobre el que se está haciendo el balance, y que no está incluido, tengo que incluirla. Ahí tengo que hacer un ajuste. Y si está incluida, pero los montos eran diferentes, tengo que ajustar. Estoy obligada a hacer eso. Pero asimismo la NIC me dice, bueno, y si el hecho ocurrió después, pero va a afectar en el futuro, pero ocurrió antes de que se publique, hágalo, póngalo en la nota explicativa.